Jóvenes transformando el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio del podcast Construimos Paz. Hoy abordaremos un tema inspirador, la participación de las juventudes en la construcción de paz y no violencia. Descubre cómo los jóvenes están marcando la diferencia a través del arte, la academia, la ciencia y el activismo. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a este su podcast Construimos Paz. En este su primer episodio, Jóvenes Transformando el Mundo. Para mí es un gran honor. Yo soy Majo Reina, me presento, voy a ser su host este día y estoy junto a jóvenes justamente que transforman el mundo y que para mí es un gran honor estar con ustedes. La reina del podcast, María José Reina, tiene 27 años, es amiguera, apasionada por la comunicación, el cine, comediante y conductora del espacio Darán Viendo. No tiene pelos en la lengua y lo suyo es hablar de la vida con humor. A mi derecha, Marilyn Urresto, Sammy Rojas y a mi izquierda, Leticia Tuitoña. De verdad, qué honor, qué placer sentarme aquí con ustedes, justo porque ustedes son jóvenes que construyen paz. Ahora vamos a conocer a profundidad la biografía de mis compañeros. Sammy Rojas es un joven líder, entusiasta, comprometido con las causas sociales y defensor de los derechos de las juventudes. En la actualidad es abogado y representante del Consejo Consultivo de Jóvenes. Samir, antes de avanzar a las otras biografías, quería preguntarte, primero, ¿cómo inicia tu pequeña carrera, justo siendo tan joven en este mundo de los consejos, de la política en general? Yo creo que el entorno en el que estás va a influir bastante, ¿no? Yo crecí en un entorno donde estaba en constantes actividades políticas, veía muchas noticias, o mi familia estaba bastante cercana al tema. Y desde muy pequeño, te puedo decir, o sea, desde muy pequeño, desde que tengo razón, me acuerdo yo haber estado en caravanas. No me llevaban al parque, me llevaban a caravana a recorrer el país, trepaba en un carro ahí saludando a los candidatos. Entonces te va generando esa ¿qué es esto? ¿Por qué estamos haciendo? ¿No? Poco a poco uno siempre va desarrollando a la final algún tipo de liderazgo. Y siempre tuve la intención de ayudar a los compañeros, ¿no? Entonces me involucré desde muy temprano. La típica que eres el presidente de curso, estudié en colegio militar y fui brigadier, llegué a ser presidente de mi colegio. ¿Del Consejo Estudiantil? Sí, del Consejo Estudiantil. ¿Y qué tal esa campaña regalando y prometiendo balones a todo el colegio? Balones a todo el colegio y casilleros. Claro, Con los casilleros uno ganaba. No, pero realmente siempre fue el compromiso e ir desarrollando, insisto, habilidades. Porque al final del día es lo que tus compañeros van a ver. Siempre tratemos de buscar un consenso con los inspectores, con los docentes, para que las actividades se puedan desarrollar de mejor forma. O yo ya andaba con la ley de educación. No, inspector. No, inspector, la ley dice eso. No, y vas desarrollando estas habilidades. Luego, pues, siempre quise estudiar Derecho. Siempre he sido un fanático de la justicia, de la equidad, de la búsqueda de los derechos para todos. Y pues ingresé a la poderosísima Universidad de Guayaquil. Orgulloso, es mi alma mater. Y ahí, bueno, ya llevo 2 años como abogado. Y siempre, estando en la universidad, me integré a la dirigencia universitaria, ¿no? También a hacer política en mi facultad, en la universidad, peleando con los docentes, por los estudiantes. Y por otro lado, con las organizaciones sociales. Yo creo que participar siempre en las organizaciones sociales y aprovechando que, bueno, a todos los que nos estén viendo, creo que eso es esencial. Desde muy pequeños, involucrémonos en organizaciones porque es lo que va a permitir que conozcamos más lo que nos está gustando. Entonces, ser parte de organizaciones sociales te va a permitir hacer un networking mayor, ¿no? A que conozcas causas, a que conozcas por qué puedes luchar o qué te gusta. Y ahí llego al Consejo Consultivo de Jóvenes. ¿Qué es, además, para la gente que no conoce? ¿Qué es? ¿Qué hacen? Es un tema importantísimo, que casi nada se difunde. Los consejos consultivos son espacios de asesoramiento en políticas públicas en la materia de juventudes. ¿Qué quiere decir? Que ninguna instancia o ningún nivel de gobierno puede crear una política pública para las juventudes sin que se le consulte al consejo. O sea, es un tema, un trabajo que se hace previo con líderes de distintas organizaciones sociales y se conforma el Consejo Consultivo porque tú ya has identificado a chicos, chicas que te pueden ayudar con mayor información. Insisto, ha sido una batalla bastante titánica, pero... Suena titánica. Sí. Sí. ¿Cuál es el conflicto que tenemos los jóvenes? Creo que todos, que es el adultocentrismo. Ajá. O sea, no, tú no tienes experiencia. No, tu voz no tiene validez ahorita porque el otro tiene más experiencia que tú. Pero ven para la foto.
ven para la foto y abracémonos. Y abracemos. Necesitamos. Y bueno, para concluirte la idea, por ejemplo, uno de los hitos con los que alcanzamos a nivel nacional, con los consejos consultivos, con organizaciones sociales, fue que hace 2 años logramos aprobar una lucha de bastante tiempo, que era la Ley Orgánica de las Juventudes. Y ahí es donde tú iniciabas. ¿Por qué? Es la diversidad. Yo no puedo decir el joven o la juventud, sino las juventudes, porque en esa diversidad encontramos unidad. Wow, Samir, qué interesante. Yo, grande. Marilyn Urresto, una joven socióloga de 27 años que se reconoció feminista hace 7. En ese entonces ella se cuestionó cómo podría ayudar a aquellos que viven en situación de vulnerabilidad y en la actualidad ya ha liderado varios procesos de organización comunitaria con jóvenes y mujeres. Sí, bueno, soy yo, Marilyn Urresto, soy de Guayaquil, de la Universidad Estatal de Guayaquil también, de ahí salí. Sí, la hermosa estatal. Y bueno, como yo me vinculé, y yo creo que ahí cabe el chiste de cuando hacen excursiones a los barrios populares en tu colegio y te llevan a tu barrio. Entonces, cuando yo comencé a estudiar sociología, lo hice como por gusto propio, porque siempre tenía como gusto por lo social, por descubrir, cómo responder de dónde viene cada cosa. Y ya a lo largo de la carrera yo decía, chuzo, pero si esta es mi vida, pues este es mi barrio, porque yo vivo en el sur de Guayaquil, en un barrio popular que se llama El Guasmo. Y bueno, ya dentro de la carrera vas descubriendo varias cosas que tienen que ver como de forma estructural, con situaciones de violencia, con situaciones de vulneración de derechos, de condiciones estructurales que hacen posible que unas personas puedan acceder a derechos y otras no. Entonces empecé haciendo sociología desde mí misma, desde mis traumas familiares y sociales. Y ya hace 7 años también me comencé a vincular con procesos, creo que mi primera cancha de lucha fue el feminismo. Dentro de la Universidad de Guayaquil, reconocer que las mujeres históricamente hemos sido vulneradas, estamos en condiciones de desigualdad, pero en este camino también, bueno, no es solo decir soy feminista y los derechos para todas las mujeres y ya, sino que también entender que esta vulneración de derechos hacia las mujeres están atravesadas por otras cosas, ¿no? No es lo mismo ser una mujer de la ciudad que ser una mujer del campo, no es lo mismo ser una mujer lesbiana, una mujer racializada, una mujer empobrecida, y ahí como que voy vinculando las luchas a otros espacios, me vinculo también a la coordinadora de organizaciones sociales del Guayas, de la que soy parte. Ya luego vi que la lucha necesitaba ritmo, pues, y como somos guayacos hay que meterle Alegría y sazón. Alegría y sazón, porque no puedes estar, además la garganta no te da para gritar toda una marcha. Y en el 2021 también nace la colectiva Batambá, que es una colectiva de mujeres batuqueras, que nos planteamos la lucha no solo como una lucha feminista, sino como una lucha transversal por la defensa de los derechos humanos en la ciudad de Guayaquil. Y desde ahí le he puesto sabor y ritmo a la lucha, pero también mucha investigación, porque si no investigamos no podemos hacer políticas públicas. Qué interesante. Querida, y tú, por ejemplo, ¿cómo crees que ha sido tu aporte y de tus compañeras? Justo hablando como dijiste, ¿no? Que como somos jóvenes y tal vez piensen que por eso no podemos, creo que justo estamos nosotros para cambiar el mundo. Somos la generación que debemos ser diferente, pues para seguir heredando eso a las siguientes generaciones. ¿Y cómo crees tú que los jóvenes ayudan para disminuir estas causas? Justo lo que hablabas, ¿no? Y justo darnos cuenta, como tal cual dijiste, como no es lo mismo ser un tipo de mujeres y la mujer en general ya tenemos desigualdad, pero hay otro tipo de contextos. ¿Cómo ha sido para ti como joven o qué tipo de cosas crees que ha ayudado a disminuir este tipo de desigualdades? Bueno, creo que es un trabajo titánico porque cuando empezamos como esta lucha desde jóvenes nos enfrentamos a muchas cosas, como mencionaba Yair, sobre todo el adultocentrismo y el no reconocer o darle importancia a las voces jóvenes. Me parece que en el contexto que vivimos actualmente es una lucha titánica, que los jóvenes se están enfrentando a un mundo donde les quita las posibilidades constantemente, donde la construcción de un proyecto de vida es casi imposible, ¿no? Porque tú quieres, los jóvenes quieren, o sea, esa idea de que los jóvenes no quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada, no responde a que no quieran, o sea, responden a que tienen que sobrevivir todos los días con un montón de situaciones. Y aún así, en esta lucha titánica que hacen todos los días, siguen aportando, siguen levantando la voz. El movimiento feminista de Guayaquil tiene una participación de mujeres jóvenes increíbles. Después de este proyecto de la batucada feminista, nos dimos cuenta con nuestras compañeras que los chicos también necesitaban como un instrumento de lucha para levantar su voz, que es el tambor. Y a partir de esta metodología, con 2 compañeros súper queridos que son Javier Moreira y Joana Chévez, se pensó en una batucada popular
que les diera a los jóvenes de los barrios populares de Guayaquil, que viven en un contexto de violencia, de desigualdad súper grande, un tambor como una herramienta de lucha. Entonces, me parece que la Batucada Popular es un proyecto hermoso, popular, desde abajo, que le da a los jóvenes una herramienta para levantar la voz y que se den cuenta que hay una posibilidad de proyecto de vida más allá de la violencia, la desigualdad, que podemos hacer algo, ¿no? Reconociendo todas estas desigualdades, podemos hacer algo y levantar nuestra voz por nuestros derechos. Leticia Tituaña es una joven ingeniera química que lucha por el desarrollo comunitario y la incursión de más mujeres y niñas indígenas en la ciencia. Está decidida a romper las barreras de la desigualdad, abriendo un camino para las nuevas generaciones en los campos de la tecnología y la innovación. Leticia, la misma pregunta, ¿cómo fue la ciencia para ti? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Cómo decidiste que eso es lo que querías hacer y desde ahí pues transformar el mundo? Ay, qué linda biografía para mí. Sí, lo escribió bonito, lo escribió bien, ¿ah? Lo ponemos en Instagram ahora. LinkedIn. Copia y pega para el currículum. Sí, bueno, en primer lugar, pues concuerdo mucho con Samir, con Marilyn, porque las desigualdades son muy diferentes, ¿no? Dependiendo del contexto. En mi caso, yo no tenía la opción de estudiar, al igual que la mayoría de las niñas de mi comunidad, al igual que las mujeres de mi comunidad. Pero también entiendo que hay diversos tipos de feminismo y en este caso nosotras no luchábamos por tener que trabajar, porque para nosotros era una obligación, no teníamos opción. Entonces, cuando queríamos nosotras iniciar, por ejemplo, o decidir tan siquiera educarnos, simplemente no teníamos ni siquiera un referente o una referente quien nos dijera, este puede ser tu camino o te podemos orientar de esta forma. Nadie, absolutamente nadie en la comunidad podía hacerlo y tampoco tenía el permiso de hacerlo. Porque estamos hablando de comunidades, de pueblos indígenas, en donde todos, estoy segura de que cada uno de ustedes ha escuchado de que mantenemos una armonía con la naturaleza. Pero es otra cosa tan diferente cuando se trata de la armonía familiar, de la armonía del hogar. La extrema violencia que se vive en los hogares de la ruralidad, de las poblaciones indígenas, es inimaginable. Y quiero decirlo así porque si alguien no lo dice, no lo va a decir nunca. Y quiero dejar esto a conocimiento suyo de todos porque quiero que sepan que nosotras, además de que estamos luchando por tener los mismos derechos que las niñas en la zona urbana, también estamos luchando por sobrevivir contra este tipo de violencia que viene de nuestros propios familiares. Entonces, para empezar, quisiera, preguntarles primero a ustedes, ¿cuál es la primera persona que se les viene a la cabeza cuando les preguntan por un científico? Empezamos por allá, porque yo soy comediante. La que aprendí en el colegio, Marie Curie. ¿Ya? Por dos. Te lo Marie Curie. Por tres. Yo ya sabía que... yo ya sabía. Pero, ¿cuándo van a decir, por ejemplo, Isabel Balboa? También es una científica muy nueva, sí, eso sí, pero es una mujer indígena del pueblo Cañari. Y Toaquín, o sea, hay más mujeres indígenas, hombres también, por supuesto, pero que no son reconocidos y que vienen de este contexto luchando y luchando, que cuando te enteras de que hay estos perfiles, dices, pues yo también puedo seguir ese camino, yo también creo que también puedo estudiar, pero ¿qué se necesita para esto, no? En el último censo, obviamente, nosotros somos como 1.3 millones como población indígena y aproximadamente el 54%, como alrededor de 660,000, somos mujeres indígenas. Pero los datos, aunque el gobierno trabaja mucho en implementar los planes con respecto al género y todo, todavía no sacan los datos específicos de qué porcentaje de mujeres indígenas están accediendo a la educación, qué porcentaje de mujeres indígenas culminaron la universidad, qué porcentaje de mujeres indígenas están iniciando el posgrado. Entonces, realmente esos datos todavía no los tienen, pero lo que sí mencionan es que hay mucha deserción escolar, universitaria, y los factores primordiales para esto son el principal, el factor económico, pero también la discriminación que existe. Y empecé a dar como
a llamar a los niños de la comunidad, a jugar fútbol, y empecé como ahí metiéndoles poco a poquito de cómo es esto de la educación, cómo es de estudiar en una universidad pública, en mi caso, en otra ciudad, porque yo soy la primera en salir de mi comunidad para poder estudiar. Wow. Entonces fui como su referente, y a raíz de eso mis hermanas, más niñas de la comunidad, empiezan a estudiar, empiezan a querer ir a la universidad. Querida, ¿y qué tan difícil fue justo ser la primera mujer, tanto para tus padres como para toda la comunidad? ¿Qué tan duro fue? Fue demasiado porque, como te digo, las comunidades se rigen por una dirigencia. Entonces la dirigencia te dice, básicamente te da como un permiso de que efectivamente puedes estudiar, pero no. En mi caso, yo obviamente no tenía los recursos, pero yo sabía que había un sistema nacional de becas en ese entonces, y yo quise postular, y para ello me decían, necesitas un certificado de que efectivamente el dirigente de tu comunidad reconozca que eres indígena. Y yo voy, y me dicen, no, eso no te podemos dar, ese certificado. Pero después de un año o dos, algo así, un primo mío fue con el mismo dirigente y dijo, ya, pues sí. Entonces ahí se vio todo esto, ¿no? Pero realmente fue muy duro porque al ser la primera persona, porque fui mujer, todo, entonces me decían como, no, ella seguramente no está estudiando, fue a trabajar de empleada, debe estar casada por ahí. Y cuando ya por fin lo logré, sí me demoré un poquito para graduarme, pero finalmente lo logré, y cuando volví a mi comunidad, todas se quedaron como, bien, entonces es la historia de todas las niñas, de todas las mujeres de mi comunidad y de las comunidades aledañas, y porque dije, ya, si yo lo logré, voy a entonces empezar un camino para que ellas también lo logren. Un aplauso, pero más fuerte todavía. Oigan, de verdad, qué admirable todas sus historias, y no tienen ni idea, qué honor para mí poder conocerlas. Y creo que por ahí deberíamos de empezar, ¿no? Este conversatorio para las personas que nos están viendo y para nosotros mismos reflexionar. ¿Qué es la paz? No sé, creo que es este concepto un poco abstracto, y creo que cada persona tiene su visión sobre paz. Personas que, no sé, la paz puede ser cosas más simples, cosas más complejas. Ahora que está de moda, no sé, estas chicas que no terminan relaciones tóxicas de quiero paz, pero realmente, ¿qué es la paz? Yo quería preguntarles a ustedes, querido Samir, ¿qué es para ti la paz? Bueno, primero agradecer, muy contento de siempre compartir este espacio con jóvenes que estamos cambiando el mundo, jóvenes que estamos comprometidos con los cambios, con las transformaciones constantes, y la intención siempre es estar pues en constante aprendizaje. Bueno, creo que, como dicen, ¿no? El tema de paz es un concepto tan amplio, pero creo que podemos iniciar con un tema de tranquilidad, un tema que tu entorno sea sano, que tu entorno donde te estás desarrollando, donde estás creciendo, tenga las condiciones óptimas para que puedas sacar a relucir tus más grandes anhelos, tus más grandes sueños. Porque al final del día, si no la tienes, vas a tener bastantes conflictos para estudiar, conflictos para trabajar, conflictos para las relaciones sociales, incluso hasta para tener pareja. No, porque si no tienes paz, no estás tranquilo contigo mismo. Claro. Entonces, y en términos macro, al final creo que el tema de vivir una sociedad con bastante tranquilidad, ¿no? En el que todos se puedan desarrollar, creo yo que podríamos iniciar por ahí. Marilyn. Bueno, igualmente, Majo, muchísimas gracias a Samir y Leticia por estar aquí con ustedes, qué bacán conocerles al fin. A Samir lo había escuchado por ahí, a María José también, y la paz como socióloga es como un concepto claro. complejo. Ahí yo me pongo media filosófica, pero coincido mucho con lo que dice Samir. La paz es una construcción colectiva, ¿no? No podemos construir paz de forma individual, sino que es una paz que responda a los contextos sociales en los que vivimos, y que también es un trabajo que realizamos de forma colectiva con esos otros, con quienes compartimos nuestra vida cotidiana, y tiene mucho que ver con tener una vida digna, tener acceso a derechos, poder desarrollar nuestro proyecto de vida y, como decía Samir, tener la tranquilidad de poder vivir bien, ¿no? En mi caso, pues yo lo asocio mucho con el buen vivir, o sumas causai, que es en quichua, pero quisiera también iniciar un poquito con que la paz no es netamente confort, sino que tienes que salir de esa zona para poder construir esa paz que todos necesitamos, ¿no? Y poder seguir en este sumas causa y en este buen vivir que es colectivo para todos, y que velas realmente por el bienestar de las personas, de los niños, de toda la comunidad. Entonces, empezar por ahí, que la paz no es necesariamente confort, pero que sí es
algo que todos debemos construirlo. Sí, justamente, creo que aparte de la presencia de la armonía, de la tranquilidad, como mencionabas, que también la presencia de justicia, por ejemplo, de igualdad y de respeto, pues entre todos los seres humanos y entre las diversidades, ¿no? Creo que aquí estamos justo diversidades y estamos en paz y estamos respetándonos y en armonía, llevándonos súper bien. Después vamos con el segundo segmento. Ya. Vamos. Y regresamos para el segundo segmento, pero antes de empezar, una pequeña dinámica que nos preparamos ahí con producción. Me gustaría compartir con ustedes unos datos importantes sobre la juventud y la situación actual de la juventud aquí en el Ecuador. La adolescencia y juventud ecuatoriana, comprendida entre los 15 y 29 años, representa el 25,89% de la población total del país. En los últimos años, la delincuencia y la violencia han incrementado, pero estas no pueden entenderse sin considerar el contexto de pobreza, desempleo, falta de acceso a una educación adecuada y a oportunidades que muchos jóvenes enfrentan. Y es verdad, ¿no? Realmente, justo lamentablemente, cómo ha crecido la violencia y la delincuencia en el país, justo ha orillado a que varios niños y jóvenes en situaciones vulnerables, pues sean parte y, digamos, se vayan por este lado. Y por eso hemos preparado este juego. No sé si ustedes han visto el de cazar, matar o amarse. Esta vez lo hicimos de una manera diferente y se llama... Pensando en la paz. Pensando en la paz, amarse. Amarse. Pero también se llama... ¿Qué elimino, qué transformo y con qué me quedo? Entonces, ¿qué elimino, qué transformo y con qué me quedo? Vamos todos a coger un papelito de estos tres, uno de cada uno. Y pues ahí sí, a ver, después si yo voy uno por uno. Ay. A ver. Yo quedé con este. Ahí. Ahí. Entonces ahí lo pueden ir leyendo. Ya se están compartiendo. Se cambiaron. No. Yo como profe estoy... Listo. Entonces vamos a empezar con Leticia. Nos puedes decir qué eliminas, qué transformas y con qué te quedas. Ya, bueno, escogí 3: participación política, cohesión social y pobreza. Y la pobreza definitivamente la eliminaría porque creo que un mundo sin pobreza podría pues, desenvolverse súper bien. O sea, ¿se imaginan un mundo sin pobreza? Qué loco. La cohesión social, con esta me quedaría, porque entiendo como cohesión de algo unido, como la unión de todos nosotros para construir paz. Así que me quedo con cohesión social. Y transformaría la participación política, porque ya habíamos hablado al inicio de que la juventud no tiene un gran espacio para poder desarrollarse en la parte política, así que definitivamente lo transformaría. Muy bien. Vamos, Marilyn. A ver, a mí me tocó normas y estereotipos sociales, inseguridad y desarrollo. Yo voy a eliminar. Yo elimino la inseguridad. Ojalá, por favor. Sí. Me parece que hay que eliminarla. Y claro, si fuera así de fácil, hay que eliminar la inseguridad porque cuando vivimos como en contextos de inseguridad, de crisis de seguridad, los jóvenes tampoco podemos desarrollar nuestro proyecto de vida, nos enfrentamos a más dificultades. De hecho, para ocupar el espacio público, para ir a la escuela, para ir al colegio, entonces la inseguridad definitivamente es la contraposición de la paz y sin paz pues simplemente no podemos desarrollarnos con tranquilidad. Okay. ¿Ahí cuál sigue? ¿Qué transformas? No, ¿con qué te quedas y luego qué transformas? Ya, ¿con qué me quedo? Con el desarrollo. Me parece importante el desarrollo, siempre y cuando que el desarrollo no implique desigualdades también frente a otras poblaciones. Me parece que hay que pensar en el desarrollo como la oportunidad de, valga la redundancia, brindarles mejores y mayores oportunidades a los jóvenes en cuanto a la participación en política, en educación, en trabajo, en espacios y entornos más seguros y sanos para ellos y ellas. Y por último, transformaría las normas y estereotipos sociales que también son barreras para el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Como pensar en cómo estas construcciones sociales alrededor de la raza, de la sexualidad, de las clases sociales también son barreras que, y justo era lo que tú nos contabas, Leticia, ¿no? Como estas barreras alrededor de ser mujer, lo que nos corresponde como mujeres, peor si venimos de una comunidad indígena que está como arraigada con estas concepciones del lugar en el que deberían ocupar las mujeres,
o si eres un chico empobrecido, racializado de un barrio popular, pensar cómo estas normas y estereotipos de género dificultan también nuestra participación y desarrollo. Muy bien. Querido Samuel. Ahora sí, me toca, ¿no? Ahora O sea, sí. Bacán, te cuento que las tres guardan una relación la una con la otra. A mí me tocó educación, violencia y convivencia pacífica. Y mientras conversaba Leticia Marani, traté de enlazar, ¿no?, la una con la otra. Creo que inicio transformando a la educación, ¿no? Es importante que la educación sea transformada justamente para que sea... que desarrolle mejor y de mayor manera las habilidades de sus estudiantes. No podemos seguir en un sistema educativo caduco. Tiene que transformarse, tiene que globalizarse. Tenemos que ser, nuestros estudiantes tienen que ser ciudadanos del mundo. Tienen que ser ciudadanos que aprendan la importancia de vivir en comunidad. Y en el momento que yo transformo la educación, también es brindarle condiciones para que se eduquen bien, ¿no? Entonces no solamente es, por ejemplo, la malla, no, sino todo, que la transformación educativa sea desde la infraestructura, sea desde los estudios, los insumos que reciben los chicos, porque, por ejemplo, partamos en pleno siglo XXI, donde todo es digitalizado, no podemos nosotros tener en nuestra mente que haya un aula o una institución sin computadoras, por ejemplo. No podemos enseñarle al chico con esto. Si yo transformo la educación, ¿qué voy a tener? Voy a tener una convivencia pacífica. Y ahí es donde yo me quedo con la convivencia pacífica, porque me va a permitir que como comunidad empecemos a trabajar en conjunto, que como comunidad encontremos mecanismos para que el entorno se empiece a desarrollar, porque al final del día el desarrollo no es personal, el desarrollo es colectivo, ¿no? Y si yo ahí ya entiendo y ya aterricé con mi comunidad y en mi entorno, ¿qué voy a lograr? Si tengo un estudiante que está en mejores condiciones, que vive en una comunidad pacífica, voy a eliminar esto. Voy a eliminar la violencia. La violencia es la única forma que yo pueda tener la cultura de paz que deseamos. Y justamente en esa transformación educativa es que en las instituciones haya y se practique la cultura de paz, que es un proceso. Y pongo, por ejemplo, como ejemplo cuando vino el tema del COVID. O sea, ¿qué se transformó como una cultura diaria? La higiene. Para eliminar y salir de esa pandemia. Y lo mismo, para eliminar la violencia, la cultura de paz tiene que ser una práctica diaria, ¿no? Entonces creo yo que eso haría con mis palabras. Sí, muy chévere. Una práctica que sí serviría. Porque luego en el COVID, cuando te ponían a veces la toalla, ya parecía que no servía tanto. Muy chévere realmente sus opiniones, y realmente todas muy acertadas. Vamos con las que me tocó a mí. A mí me tocó arte y cultura, tecnología y desempleo. Ahí están las tres. Yo creo que empezaría eliminando el desempleo, por supuesto. Creo que eso frena el desarrollo de los jóvenes. A veces muchos jóvenes están... solo les falta una oportunidad para realmente potenciarse, desarrollarse. Y se ve, ¿no? A veces hasta un meme, pero es tan real como los jóvenes nos piden experiencia, pero que seas joven a la vez. Entonces a veces es un poquito ahí medio... Debíamos haber empezado a trabajar desde los 6. Debes de comprarme mango con sal afuera de la escuelita, pero por supuesto eliminaría el desempleo. Yo me quedaría con el arte y la cultura. Creo que es una forma muy, muy interesante de escapar de las cosas un poco malas. En mi caso, yo soy artista y a mí me ayudó lo que hago a cambiar mi vida, realmente a cambiar mi vida. No sé si antes hacía cosas tan buenas, digamos, tampoco tan malas, ¿no? Por si acaso no es una confesión. Era del lado oscuro. Pero creo que el arte y la cultura que también falta, digo, me quedo, la transformaré un poquito todavía porque creo que queda por apoyar todavía aquí en el país, pero definitivamente el arte y la cultura salvan muchas vidas y es una forma de expresión, incluso, como decías, tal vez en barrios un poco más populares, hay las expresiones de arte y cultura son las que ayudan no sé, como este tipo de cosas como el graffiti, el freestyle. A mí me encanta el freestyle, por ejemplo, y veo cómo en personas tal vez de barrios un poco más conflictivos ayuda esos espacios. Le das motivos Exacto. para seguir adelante, esperanza. Exacto, y ayudan mucho. Y transformaría la tecnología. Creo que la tecnología, como bien dijiste, estamos en la era tecnológica y creo que nos falta todavía bastante para llegar y para desarrollar tal vez a científicas o para que muchos más jóvenes ecuatorianos tengan la oportunidad de descubrir cosas, ¿no? Muchas gracias, chicos, por sus opiniones. También, obviamente, por todo lo que compartimos aquí. Ahora vamos al tercer segmento.
Y regresamos para el tercer, lamentablemente, último segmento. La he pasado increíble, he aprendido muchísimo, porque realmente nos dimos cuenta que los jóvenes construimos paz, somos agentes de cambio. Y justo por eso nos preparamos otra última dinámica que se llama Reconozco mis derechos. Y es en la que yo les voy a dar a ustedes, miren, estas son unas historias de vida para que ustedes las puedan coger igual, uno cada uno. Y aquí, obviamente, vamos a ver personas con historias de vida tal vez que no tienen acceso a derechos y eso impide el desarrollo social, ¿no?, de las personas. Entonces todos nosotros vamos a reconocer qué derechos están vulnerando, qué se podría cambiar, pues para que estas personas se desarrollen socialmente y pues van a alcanzar sus objetivos. Entonces ahora sí, Marilyn, empezamos con... A ver, empiezo yo. Soy una joven de 18 años. Desde pequeña siempre me he sentido diferente. Siento que no encajo con la identidad de género que me asignaron. A veces escucho comentarios de burla sobre mí. En un futuro quisiera ser artista o astronauta. En mi barrio tampoco existen programas de acción cultural, deportiva o educativa. Impresión. Mi primera impresión. Todo está mal. y es duro porque es como... Es real, es una situación bastante cotidiana. Yo también he tenido la experiencia de trabajar alrededor de temas de educación integral en sexualidad. Y la adolescencia es una etapa difícil, ¿no?, que estamos como descubriendo cosas, y una de las cosas que también descubrimos y reafirmamos es nuestra identidad. Entonces, hay como unos estándares designados al ser hombre y al ser mujer, y no hay una posibilidad de pensar como una norma fuera de este binarismo hombre-mujer, femenino-masculino. Y definitivamente cuando los chicos y chicas se enfrentan a situaciones donde no pueden reconocerse como realmente se sienten, donde se enfrentan a una familia, a un sistema educativo que no les reconoce, que no les respeta, que no les brinda trabajo, oportunidades por su identidad de género, es muy complicado. Esto termina en situaciones de bullying, en situaciones de discriminación por su identidad de género, y también pausa el proyecto de vida. Entonces, porque si yo me estoy sintiendo de esta forma, yo siento que no soy aceptada, que no puedo hacer nada, ese sueño de ser artista o astronauta, yo mismo me voy a decir, no, pues no puedo, sí. Nadie me reconoce, va a ser imposible. Todavía más difícil. Y peor aún, ¿no?, que este es como, ahí tenemos 3 escenarios. Si en mi barrio tampoco existen espacios donde yo pueda participar, donde me pueda sentir libre y segura, donde tenga oportunidades de participación juvenil, es aún más difícil. Entonces yo aquí reconozco varias vulneraciones de derechos que tienen que ver alrededor de la identidad, del desarrollo del proyecto de vida y también de la participación juvenil en espacios de cultura de paz. Interesante. Eso. Vámonos con Leti. Bien, soy un hombre indígena, tengo 60 años y hace 50 migré del campo a la ciudad. No tengo los estudios completos. Tengo un local que es la única tienda del barrio y hace poco fui víctima de un asalto. Desde ahí tengo miedo a abrir mi negocio. He perdido la esperanza en los políticos de mi país. Otra situación. Otra realidad. Realmente sí, digamos, son ficticios porque no es que cogimos a alguien, nació un testimonio, pero realmente es la realidad de miles de personas. Así es. Pienso que en todo este tiempo, como poblaciones indígenas, perdimos mucha fe en la parte política que gobierna nuestro país, ¿no? Esta es la situación que desgraciadamente no solo viven las poblaciones indígenas, también lo viven el resto de la población. Y aunque tenemos nosotros el deber de cuidarnos, de cuidar al resto, creo que se hace imposible cuando hay esta gran ola de violencia. En este caso, frente a esta inseguridad que menciona esta tarjeta, pues creo que nosotras tenemos el poder de unirnos y de poder hacer un alto. En las poblaciones indígenas hay esto de la justicia indígena. Desgraciadamente ya no es tan efectiva en la actualidad, pero creo que fue una gran forma de contrarrestar la ola de violencia de las épocas pasadas. Entonces, creo que podemos aprender un poquito de ahí, pero también creo que no es únicamente dejarles a las poblaciones indígenas. Cuando tenemos que luchar por nuestros derechos, las poblaciones indígenas siempre están al frente y no tienen apoyo de nadie más.
Entonces creo que si ya hablamos de cohesión social, si ya hablamos de que debemos unirnos, pues debemos hacer caso a lo que nosotros estamos diciendo, ser coherentes con lo que nosotros decimos y unirnos para poder afrontarlo. Desgraciadamente esto no solo le compete a la parte política, es Sí. un deber de todos. Que es una afectación a la población en general, sobre todo. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Mira, a la historia. ¿Está? Vámonos Le voy a con- dar tarjeta. Bueno, a mí me tocó, soy un joven de 17 años, vivo en una zona periférica de la ciudad junto a mi madre y 4 hermanos más. La situación económica de mi familia es muy difícil, por lo que he tenido que dejar mis estudios para trabajar. Pero ha pasado mucho tiempo y no consigo nada, o me niegan el trabajo por mi apariencia. Mis amigos del barrio pasan por situaciones similares, algunos han sido captados para cometer actos delictivos. Nuevamente, otra realidad en la que nos Sí, encontramos, sí. es muy común. Un datito, ahora vivo estas situaciones más común, son más habituales. Yo antes era como desde el lado de las organizaciones sociales, decía, bueno, ¿cuáles eran las exigencias que tenemos que cumplir? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿No? Actualmente trabajo para el sector público, en el sistema educativo, en una zona periférica, ¿no? Y me encuentro pues con esta realidad, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las condiciones que va a tener esta joven para poder poner en una balanza estudio o trabajo? Si al final del día no hay un ingreso fijo en mi familia, tengo que salir a trabajar. La deserción escolar cada año va en aumento por las condiciones y todo lo que hemos hablado tal vez en esta jornada. Pero dándote un dato, del 100% de estudiantes que deberían matricularse todos los años, cerca de 38.000 niños, niñas, adolescentes, en este caso me corresponde al sistema educativo porque tiene 17 años, no se matriculan, desertan. Y la deserción escolar ese es el condimento esencial que tienen los grupos delictivos, porque si no estás estudiando, no tienes la mente ocupada, eres presa fácil para que seas parte acá, porque aquí yo te voy a dar por lo menos un diario para que tú seas y hagas las cosas que yo estoy haciendo. Bien, entonces tenemos que crear las condiciones para que esto no ocurra. ¿Qué está pasando? En lo que va del semestre, han sido detenidos más de 1.300 adolescentes infractores. ¿Por qué? Porque y cuando se revisa qué ha pasado, son estudiantes que han desertado, ¿no? Y se volvieron ese condimento esencial para la crisis social y esta crisis social que nos lleva a una crisis de inseguridad, ¿no? Entonces son temas reales a los que hay que atender, hay que crear pues las medidas o las políticas públicas. ¿Y por qué siempre digo la política pública? Porque al final del día yo digo, tengo la ley, y van a decir, no, hemos entregado 25 leyes al país y no, pero no me sirve yo solamente tener la ley. Es qué política pública, qué medida en el territorio tengo para trabajar con las comunidades, qué soluciones les estoy entregando a los sectores que están realmente dañados, que el tejido social en Ecuador está roto, ¿no? ¿Cómo construimos o qué medidas hacemos para tejer nuevamente ese tejido social y que tengamos una convivencia pacífica, que tengamos armonía, que haya una cohesión social? Es un trabajo duro, sí, porque lo mencionabas, Leticia también, que el daño es estructural. Y si el daño es estructural, yo no puedo solucionarlo como un parche. Exacto. Tengo que buscar el problema desde De su raíz. raíz y solucionarlo. Tal cual. Samir, qué inteligente eres. Realmente los tres no tienen idea Aquí todos estamos aprendiendo. cuánto les dan, cuánto admiro todas sus respuestas. Y bueno, vamos con la que me tocó. Soy una mujer joven afrodescendiente de 23 años. Tengo 2 hijos. Fui madre adolescente. Crecí en una comunidad con pocas oportunidades y recursos. Desde niña fui consciente de las injusticias de mi entorno y cuando he querido expresarme o organizar acciones en mi comunidad, he sufrido discriminación e indiferencia. A veces en casa recibo malos tratos de mi pareja, pero nadie sabe. Sí, no, creo que tal cual como ustedes lo han comentado, creo que es un problema estructural en sí, primero también como de las maternidades adolescentes, de cuánto no están, o sea, no hay leyes a favor de cuánto el machismo todavía es predominante en el país. Por ejemplo, está todo esto de cuando hay violencia intrafamiliar y no se metan porque es el problema de ellos. Y lo hemos todos- normalizado. lo normalizado que está. Y justo hablabas también de las mujeres
que tienen todavía menos derechos en general y nada, pues yo creo que justo como dijiste... Además responde a otra problemática que tenemos como país, que son los altos índices de embarazo adolescente, Sí. que muchas veces corresponde a situaciones de abuso, ¿no? Y perdona que te interrumpa, pero Sí. también pasa que cuando una adolescente sale embarazada hay como una concepción social que perdió los derechos como adolescente y rápidamente lo ubicamos en un lugar de mujer mayor. Tiene que ser madre. Tiene que cumplir ser con su madre y hogar. mujer. Entonces es como pensar la violencia no solo como el contexto de inseguridad, sino también como una cuestión estructural que responde a la violencia doméstica, a la violencia en las aulas, a la violencia en la comunidad, a la violencia en la familia, y como una violencia que se teje y se hace una violencia más grande. Tal cual, y creo que es importante justo que el programa se ha tratado de raíz, no con parchecitos como dijiste, sino de raíz. Obviamente creo que todos estamos aquí luchando por ello y realmente a veces creo que pensamos que no sirve de mucho lo que hacemos, pero no, cada granito de arena cuenta pues para formar la playa y ustedes lo han hecho y de verdad muchas gracias por todo el trabajo que hacen desde sus trincheras, que sirve bastantísimo para que luego vivamos en un futuro mejor. Y quería cerrar con esta pregunta importante y es que justo a veces pensamos que lo que hacemos no tiene tanto impacto. Pero no es así, así que a mí me gustaría que le den un mensaje a los jóvenes para que ellos también sean agentes de cambio, para que transformen el mundo, para que construyan paz. ¿Qué les dirán a esos jóvenes que también están buscando cómo empezar también pues a ser estos agentes de cambio? Bueno, yo me quedo con esa frase súper linda que dijiste, que cada granito de arena forma la playa, y yo creo que cada historia de vida de todos los jóvenes también forma la esperanza también, y que es un granito a la lucha por mejores condiciones de vida, y sobre todo como un mensaje que no podemos pensar en la construcción de paz si no escuchamos a los jóvenes, ¿no? Que somos quienes nos estamos enfrentando mayormente a esta situación de violencia. Otro dato ahí que Samir iba dando sus datos, en el primer periodo del 2023, casi el 37% de los homicidios correspondía a jóvenes. Entonces, en este contexto, los jóvenes están muriendo también, y no siempre por ser parte de una banda o estar involucrado en acciones ilegales o economías ilegales, sino también por estas muertes colaterales o estas confusiones de la disputa territorial. Entonces, los jóvenes nos encontramos en una situación de vulnerabilidad bastante crítica, y el mensaje sería cómo nos involucremos activamente en los procesos de construcción de paz para que esa construcción de paz responda a nuestras necesidades y a nuestras demandas. Muchas gracias, Marilyn. ¿Sabes qué? Un paréntesis, algo que nos quedaría hasta para otro podcast. Creo que el tema de salud mental involucra bastante todo el tema que hemos hablado durante toda la jornada. Sí. Pero, bueno, ¿qué les puedo decir? Busquen una causa que les mueva, una causa que quieran cambiar, una causa que les permita crear una nueva realidad en su entorno. Pueden ser temas ambientales, temas sociales, pero busquen algo que les motive, el tema artístico. Todo eso va a permitir que nosotros empecemos a buscar condiciones mejores para desarrollarnos. Va a permitir que nos involucremos, que empecemos a conocer a más personas a nuestro alrededor y que esas personas sirvan también como esa agente de cambio. Va a ser como una cadena de favores, o va a ser como un trabajo en conjunto, que todos vamos a remar esa canoa y esa canoa va a salir a flote, va a encontrar tierra firme, va a encontrar las condiciones para vivir su futuro y para que el proyecto de vida que realmente quieres lo puedas lograr. Entonces la intención es: busquemos esa causa. Muchísimas gracias, Mary, querida. ¿Qué les digo? Ya quitaron todo lo que yo pensaba. En mi caso, está súper chévere decir, únete, haz esto, pero ¿cómo? Cuando estás en un contexto tan difícil. Y lo que yo puedo decir es que ahorita en todas las familias al menos hay un teléfono. Y lo que a mí me ayudó muchísimo para poder salir de esa pobreza extrema en la que vivía mi familia era poder usar las redes sociales. Cómo usar esta herramienta, ¿no? Que es tan poderosa realmente, porque tú puedes saber de alguna oportunidad que está en Alemania solo por Instagram, por Facebook, pero tú te enteras por las redes sociales. Entonces es saber utilizar lo que tú tienes a la mano. No necesariamente tienes que irte tan lejos. Está al alcance de tu mano toda esa información. Es tener esa cultura de información, saber utilizar lo que tienes, hacer lo que puedes con lo que tienes. Entonces es mi recomendación. Y claro que sí, también búsquenlos en sus redes sociales, pueden encontrar un montón de oportunidades para poder seguir construyendo paz.
Muchísimas gracias, chicos. Qué honor, qué placer. De verdad salgo inspirada, motivada y espero que todos también en casita. Que también es importante despojarnos de nuestros privilegios. A veces uno mira a otro lado porque no le pasa, no es con uno y justo lo que hablaban, ¿no? Eso no es paz, no solo confort, es paz. Creo que justo despojarnos de estas cosas y mirar más allá, ser empáticos con el resto, pues es la clave de todo para que todos sumemos y construyamos un futuro mejor. Muchísimas gracias por darse el tiempo, muchísimas gracias por todo su conocimiento, muchísimas gracias a ustedes por vernos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales a estas personas increíbles que los vamos a dejar por aquí para que sigan aprendiendo también en las redes de Naciones Unidas de Ecuador y suscribirse pues aquí al canal de YouTube, activar las notificaciones, todo eso pues para que les llegue la notificación cuando subamos el siguiente episodio de Construimos Paz y ya nos vemos, chicos. Este podcast es una iniciativa del proyecto ONU Capacidades para la Paz, la Seguridad y la Reducción de las Violencias en Ecuador, Construimos Paz, financiado por el Fondo de Consolidación de la Paz del Secretario General de Naciones Unidas.